Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahorita vamos a hacer nuestra cápsula de Chai con Bollywood. Vamos a entrevistar al doctor Jacobo Silva. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. También él está realizando su postdoctorado en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Él se dedica a lo que son a los estudios especialmente de la India y realizó su estancia postdoctoral en la India precisamente. Entonces es una persona que le interesa mucho este maravilloso país. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Baila Bollywood y Spanish Bolo. A nombre del señor Yadav, le agradecemos su tiempo. Platícame, ¿qué es lo que le agradó y cómo se acercó a este país de India? Primero, no, agradezco la invitación y la oportunidad de compartir mi experiencia acerca de India y la relación entre México e India, por así decirlo, desde mi experiencia. Bien, hablando acerca de qué me atrajo de India. Bien, India, para empezar, debemos recordar que para los mexicanos y para México en particular, suena como un lugar muy remoto y muy distante. Y principalmente en México tenemos, sobre todo en la carrera de Relaciones Internacionales, una especie de vacío acerca de lo que es India, significa India y cómo se puede entender India desde nuestra perspectiva. Por ello mismo, fue interesante, yo me acerqué a India a través de África, porque cuando estaba haciendo mi maestría, un amigo me dijo, oye, ¿has escuchado, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio acerca de cómo India se ha estado acercando a África? Y me pareció sumamente interesante porque son dos, bueno, India por un lado, un país, y África, un continente, en los cuales en la Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales casi no se les toma en cuenta. Es muy poco. Tenemos pocos investigadores en relaciones internacionales sobre África y sobre India. Y en ese sentido dije, muy interesante. Y empecé a escudriñar y empecé a ver y analizar y me pareció sumamente interesante la forma y los aspectos tan, podríamos decir, comunes entre México e India. Tanto históricamente como en la contemporaneidad, me pareció que debía yo entender mejor, escudriñar mejor, analizar mejor, leer bastante y desde ahí me pareció un objeto de análisis sumamente, más allá de lo místico o exótico, interesante y que merecía sobre todo ponerle mayor atención con respecto a la Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales. Me pareció que debíamos hacerlo. Sí, claro, y más en esa carrera que todo el mundo se enfoca más en Europa, pero India sí, también tengo entendido que no tiene mucho estudio aquí. Y dígame, ¿y qué de todo India, qué es lo que más le atrae? Bueno, cuando hablamos de India, hablamos de un país que es un subcontinente y entonces hablaríamos de muchas cosas y tal vez no terminaría yo de platicarles completamente qué me gusta, pero yo diría que dentro de mis 10 prioridades más importantes, una es la comida. La comida india, sobre todo porque tiene elementos comunes con México. El chile, por ejemplo, es de los elementos que tal vez los dos países compartimos más, las dos culturas. Pero también tenemos el cilantro y también tenemos el tamarindo. Que, por ejemplo, cuando yo doy mis clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la materia de India, y les platico a los alumnos que el tamarindo en realidad no es mexicano, rompo muchos corazones, porque en realidad los mexicanos tienen la idea de que el tamarindo es endémico de México, pero pues no. Sí. Entonces, es precisamente hacerles ver qué tan parecidos somos en ese tipo de cosas, ¿no? Y por ello mismo a mí me parece que la comida es un elemento, es un ámbito en el cual es muy sencillo para las personas, para los mexicanos y para los indios comprender los elementos comunes, entendernos mejor. Y definitivamente, cuando yo estuve haciendo mi estancia de investigación doctoral allá, la verdad la comida nunca la extrañé.
he hecho algunos viajes y, por ejemplo, a veces sí llega uno y extraña las tortillas, extraña el chile o extraña el sabor del jugo de limón con el chile que es tan de los mexicanos. Pero en India, la verdad es de las primeras experiencias que tengo en las cuales no siento que me falte algo. Yo podría haber estado allá mucho más tiempo comiendo pescado, comiendo, bueno, además de que estuve en el norte, ¿no? Entonces, puede ser pescado, puede ser, no sé, en algunas ocasiones puede uno puerco, en algunas ocasiones puede uno res, en algunas ocasiones incluso se podrá también cordero, que es de lo que más me parece que pude probar, y es increíble la similitud con México. Entonces, a mí me parece que de los elementos que conforman este país, la gastronomía es lo más interesante, y eso que no logré comer todo lo que yo hubiera querido, porque cuando hablamos de India hablamos de que también hay elementos culinarios muy particulares en el norte, pero también en el sur. Entonces, es una de esas partes, o es una de esas cosas que me falta, comer más comida del sur. Desafortunadamente, en el ámbito internacional, los restaurantes que podemos encontrar generalmente tienen comida del norte, es una comida muy deliciosa, pero sí habría, creo yo, darle un mayor énfasis en mi experiencia a la comida del sur. Oh, ok, ya que nos está comentando que hizo su estancia doctoral allá en India, ¿qué lugares pudo visitar y si les gustó, si no le gustó? Bueno, a mí me parece que para los estándares europeos, India sí puede ser una especie de choque cultural muy fuerte. Sobre todo cuando, para ciertos estándares europeos, por supuesto, India puede parecer un lugar demasiado ruidoso, para estándares mexicanos también, pero en los europeos, imagínense, tal vez muy polvoso, sobre todo Delhi, porque yo estuve en la universidad Jawaharlal Nehru University, y entonces es muy polvoso Delhi, pero debo admitir una cosa, para los mexicanos me parece que no es tan diferente. La idiosincrasia india no es un misterio tan complicado de entender. De hecho, a mí me sorprendió que algunas actitudes eran muy mexicanas. Entonces, por eso mismo me parece que no es un choque tan fuerte. Y por ende, cuando uno va a visitar diferentes regiones o estados, uno no encuentra un shock cultural tan de golpe, al menos desde mi experiencia y en algunos aspectos. Yo estuve sobre todo en el norte, en Uttar Pradesh, estuve también en Delhi, en algunas ocasiones pasé a la zona metropolitana de Delhi, en lo que anteriormente se llamaba Gurgaon, ahora se llama Gurugram, y también estuve en una parte mucho más alejada, que no sé si es el norte, en el estado de Gujarat, el estado de Kandy, estuve en el Ran de Kutch, que es una parte ya pegada a Pakistán. Una experiencia increíble. De todo eso, porque además India, uno que llega a India y cree que puede tomar un avión y en 2, 3 horas llegar a donde sea, pero no es tan sencillo ni es tan barato. Entonces, a mí me parece que de las cosas que más me gustó, obviamente, es Delhi, porque a veces cuando uno vive en una megalópolis como Ciudad de México y llega a otro país o a otra ciudad, uno podría decir, "Ay, qué aburrido es todo, aquí no pasa nada". Pero en Delhi es completamente diferente. Yo me sentía como pez en el agua, tomaba el metro, tomaba un bicitaxi, tomaba un mototaxi, tomaba un Uber, tomaba un Ola. Hay demasiadas, creo yo, elementos comunes a las megalópolis, a las megaciudades, y por eso Delhi se me hizo muy sencillo. Entonces, yo diría que Delhi es uno de mis lugares favoritos, pero también hay que decirlo, yo estuve en Delhi en un lugar también muy bonito, en Hoskaz, que es un lugar bastante agradable, en el sur de Delhi, pero a mí me parece que el Run the Catch tiene elementos muy interesantes, muy bonitos, que sobre todo te llegan a hacer comprender un poco más de la India profunda y no solo de esa India citadina. Entonces también lo pondría dentro de los lugares favoritos que tengo, sobre todo porque ya me tocó ver cómo era el proceso de elaboración de textiles y cómo se hacían los diseños para diferentes textiles en comunidades musulmanas, ¿no? Lo hacen además usando tintes orgánicos, no propiamente
este tipo de tintes artificiales venidos de China. Entonces, no es que yo me sintiera antropólogo, pero es una experiencia muy interesante el conocer esa parte de India, no nada más la citadina grande, ruidosa, llena de gente, comida, etc. Oh, no, es que usted es muy afortunado de haber visitado esos lugares y haber hecho una estancia doctoral en India. Y bueno, entonces, por su experiencia, ¿cuál cree que son los puntos importantes que podemos fortalecer entre India y México o América Latina para tener una mayor cooperación? Ujú. En el caso particular de India y México, y también podría aplicar para América Latina, me parece que sobre todo hay que entender ciertos elementos culturales comunes, como ya he dicho. La comida es uno de ellos. Me parece que hacen falta un poco más de entendimiento entre las peculiaridades y particularidades de lo mexicano en India y tal vez hasta lo latinoamericano, porque, por ejemplo, uno puede ir a una pizzería y puede encontrar que está la pizza mexicana, que Mm, no propiamente es una pizza mexicana. no, O sí. uno puede, o como conocemos en muchos lugares la pizza hawaiana, que no propiamente es una pizza de Hawái. O, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo en ir a un restaurante en complejo comercial muy chiquito, no en Hoskas, no la gran cosa, la verdad, y de pronto veo arroz veracruzano, que es un arroz de un estilo de Veracruz, que es un estado mexicano, ¿no? Entonces quedé, no lo pedí porque dije, no vine a India a comer arroz veracruzano, pero evidentemente no era real arroz a la veracruzana, ¿no? Sino es un arroz seguramente con algunos tintes parecidos, porque ni siquiera un restaurante que ustedes pudieran decir de alta cocina o cosas así, no es un restaurante bastante sencillo. En este sentido, creo yo, falta más entendimiento de los indios acerca, obviamente serían los citadinos, de lo que es lo mexicano, cómo realmente es lo mexicano, porque además, insisto, hay algunos ingredientes allá que son difíciles de entender, digo, conseguir. O, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando iba pasando por este complejo comercial también y voy viendo un trompo de carne. Cuando ustedes hablan con un mexicano y le practican un trompo de carne, se imagina viendo un trompo de tacos, De porque es tacos carne al de pastor, tacos, claro. de Ujú. tacos al pastor exactamente, cordero. Y uno dirá, ay, qué interesante, qué agradable, qué bonito, qué interesante. Bueno, en India también lo tienen, pero no es carne propiamente al pastor, aunque también existe el estilo shepherd, pero más allá de ello digamos, es por ahí uno de los elementos que podría enlazar mejor el entendimiento. Porque creo que antes que todo hay que entendernos mejor en el sentido cultural. Igualmente, falta más conocimiento en México de lo que es lo indio. Porque, insisto, cuando uno va a un restaurante indio en México, pues uno piensa, pues es comida que en toda India prueban. Sí, pero con ciertas especificidades. Insisto, es del norte, incluso puede haber que sea solo comida de la región del Punjab, puede ser que sea solo comida de Bengala Occidental. Se tiene que entender que hay diferentes estilos, que hay dulces además en diferentes celebraciones, como puede ser el Holi, como puede ser el Ramadán. Entonces, y entender eso además, que India es un lugar, un país multireligioso y multicultural, cosa que los mexicanos todavía no. Entonces, a mí me parece que por ahí se puede entrar en primer lugar. En un segundo momento llega también parte del cine, que se conozca más del cine y la cultura mexicana en India y más del cine indio en México. Y obviamente eso nos llevaría a tener esfuerzos mucho más contundentes con respecto a la programación cinematográfica, porque en México estamos muy habituados a tener productos audiovisuales de Estados Unidos. Pero me imagino que hay, o puede haber, por ejemplo, igual que aquí hay un tour de cine francés, podría haber algo así como una gira de cine indio. No precisamente todo de Bollywood, pero siempre teniendo un lugar, obviamente, reservado para Bollywood, porque hay producciones muy interesantes. El tercer paso, creo yo, para la cooperación sería sobre todo comprender en qué podemos ayudarnos económicamente, no solo en el sentido de qué podemos comerciar, pero qué iniciativas comunes podemos tener.
Por ejemplo, en cuanto a tecnologías de la información allá, cómo es que está apoyando a las startups, a las pequeñas empresas que apenas van empezando en este rubro, cómo cada vez en India hay más aplicaciones, pero por qué sirven, cómo se les apoya. Igualmente en México podríamos ver incluso esquemas que pudieran ayudar, no porque en México no lo haya, pero India ha podido ser un poquito más exitoso en ese sentido. Por ejemplo, Ola, la empresa Ola, que es de un servicio parecido a Uber, pero de mototaxi. Mm. Hagan de cuenta ustedes que Ola ya no nada más está en India, sino que también lo trasladaron a Inglaterra, obviamente con un sentido de taxis automóviles. Pero, por ejemplo, ese es un gran salto. En cambio, por ejemplo, ¿qué aplicación mexicana ha dado, nosotros decimos que ha saltado la cortina del nopal y ha ido a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Este tipo de iniciativas podría ayudarnos a entender mejor cómo poder desarrollar este pequeño ámbito. Después podríamos irnos a productos, pero de entrada a mí me parece que de México, América Latina e India podrían empezar de esa forma. Culturalmente después nos vamos a lo económico y sobre todo donde somos fuertes. O realmente son varios aspectos que, si bien no se han desarrollado o no se han visto, podríamos tener una muy buena relación comercial, cultural entre estos 2 países. La verdad es muy interesante y como mencionaba, hay muchos puntos que por lo menos en México se desconocen o se tienen estigmatizados. Y situación que, pues, con los estudios, con conocer más la cultura, pues, poco a poco creo que se pueden ir, dilucidando, se pueden ir desapareciendo esos estigmas, porque sí, México e India, tiene usted mucha razón, tienen muchísimas cosas en común, muchísimas. Y creo que también hasta en la historia podemos compartir cosas, no de hace 1 o 2 años, sino desde hace bastante tiempo, en verdad, Ah, pero ujú. no, adelante, adelante. Sí, o sea, son los puntos que ahorita puedo rescatar de lo que nos está diciendo y pues todo lo que nos dice es muy, muy interesante y más de alguien que se dedica a estudiar la India en ese aspecto. Ujú. Gracias. Sobre todo se trata de tratar de, sobre todo, bueno, a mis alumnos cuando puedo y en las diferentes actividades del programa universitario de estudios en Asia y África, es sobre todo tratar de ayudarlos a romper estos estigmas, estos estereotipos, porque cuando uno piensa, por ejemplo, igual África o India, uno piensa en pobreza, pero en México. Pero también hay que entender que también ellos tienen varios estigmas y también pueden pensar en pobreza cuando alguien les habla de México, o tal vez mariachis o tal vez telenovelas, pero sobre todo hay que entender que hay que romper ese tipo de estereotipos o al menos darle la oportunidad a las personas de tener un entendimiento, una comprensión, un horizonte mucho más amplio y que eventualmente puedan tomar sus propias decisiones y hacerse una idea más completa. Incluso el turismo indio podría ser una fuente importante para América Latina de divisas, pero igualmente tratar de acercar más a los mexicanos y los latinoamericanos a India para que podamos ir. Es un lugar muy lejano, eso es muy cierto, pero eso no quiere decir que no podamos darnos la oportunidad de cada vez comprender un poquito mejor de lo que es, porque una de las ventajas es que si bien India puede ser muy caro en cuanto al trayecto, una vez llegando a India puede ser bastante asequible para varios bolsillos latinoamericanos. No quiero decir todos, pero una cantidad considerable. Mm. Sí, en eso tiene razón. He visto, o por curiosidad he checado algunos vuelos y pues sí, son más de un día de vuelo. Entonces sí, sí hay que estar muy preparados para ir a India. Igual he tenido la suerte de ir y es un lugar hermoso. Pero bueno, doctor, finalizamos ya esta cápsula. Le agradezco mucho su tiempo, habernos compartido su experiencia a través de lo que usted está realizando, sus estudios. Y a nombre del señor Yadav de Baila Bollywood y de Spanish Bolos, le agradecemos totalmente su participación en esta cápsula. Muchísimas gracias a ustedes y espero que sigan con un excelente desempeño en esta empresa tan interesante que tienen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.